Quinta noche esta, cuando llegó la quinta noche refirió: Me he enterado, oh rey feliz. De que el pescador prosiguió su relato de este modo. El rey Yunnan dijo a su visir: Visir, estás lleno de envidia a causa de ese sabio y querrías que yo lo matara, después de lo cual yo me arrepentiría como se arrepintió el rey Sindbad después de haber matado a su halcón. ¿Qué pasó? El halcón del rey Sindbad. Cuentan. Pero Dios es más sabio. Que había un rey de rey, persa, al que complacen las diversiones, los paseos y toda clase de cacerías. Un halcón, al que había adiestrado, permanecía a su lado día y noche, y dormía durante esta apoyado en la mano de su dueño. Cuando salía de caza lo llevaba consigo. Le había colgado en el cuello un vasito de oro, en el que le daba de beber. Cierto día en que el rey estaba sentado en su trono, se presentó el cetrero y le dijo: Rey del tiempo, es ya época de empezar a cazar. El rey se preparó para salir, colocó el halcón en su mano y partió. Llegaron a un valle en el que extendieron la red de caza y en ella cayó, de repente, una gacela. El rey exclamó: Mataré a aquel por cuyo lado escape la gacela. El círculo de cazadores fue estrechándose, mientras que ella, por su parte, fue acercándose al rey, hasta que, por fin, se irguió sobre sus patas y, apoyándose en sus manos, las colocó debajo del pecho como si fuese a besar la tierra ante el soberano. Este bajó la cabeza y el animal dio un brinco, huyó por encima de su testa y se dirigió campiña adentro. El rey se volvió a mirar a los soldados y observó que se guiñaban los ojos. Preguntó: Visir, ¿qué se están diciendo los soldados? Comentan lo que dijiste. Que aquel por cuyo lado escapase la gacela, sería ajusticiado. Por mi cabeza, la perseguiré hasta volver con ella. El rey se puso a seguir el rastro de la gacela y no se cansó de ir tras sus huellas. El halcón iba picando en los ojos al animal fugitivo, hasta que al fin la cejeó con acento agudo y la aturdió. Entonces el rey levantó la maza y de un solo golpe la derribó. Se apeó, la degolló y la colgó del arzón de su silla. Era una hora de calor y estaba en un lugar árido, no había agua. El rey y su corcel tenían sed, por lo que el soberano dio una vuelta y divisó un árbol, del que fluía un líquido que parecía manteca. Como tenía la mano enfundada con el guante de piel, tomó el vasito del cuello del halcón, lo llenó de aquel líquido y lo colocó delante de él. Pero el halcón dio un golpe al vasito y lo vertió. El rey cogió de nuevo el vaso, lo llenó y, creyendo que el halcón estaba sediento, se lo colocó delante, pero el animal lo derramó de nuevo. El rey se enfadó con el pájaro y, tomando el vasito por tercera vez, se lo acercó al corcel, pero el halcón, con el ala, volvió a verterlo. El rey exclamó: Dios te confunda, la más nefasta de las aves. No me has dejado beber, no has querido hacerlo tú y encima se lo has impedido al caballo. He dicho esto, de un sablazo le cortó ambas alas. El halcón levantó la cabeza y dijo por señas: Mira lo que hay encima del árbol. El rey levantó la vista y vio una serpiente, cuyo veneno era el líquido que fluía del árbol. Y se arrepintió de haberle cortado las alas al halcón. Montó en su caballo y llevó la gacela al lugar del que había partido. Al entregarla al cocinero, le dijo: Cógela y ásala. Luego se sentó en su silla, sosteniendo siempre al halcón en la mano, hasta el momento en que el animal, tras un estertor, murió. El rey prorrumpió en gritos de tristeza y de dolor por haber matado al halcón en recompensa de haberle salvado de la muerte. Esta es la historia del rey Sindbad. Cuando el visir escuchó las palabras del rey Yunnan, dijo: Oh, dignísimo rey. ¿Qué cosa he hecho mal? Si hago esto es por el afecto que te tengo, y ya verás cómo digo la verdad. Si aceptas mi consejo, te salvarás, de lo contrario, perecerás como pereció el visir que engañó al hijo del rey. El príncipe y la Rusalca. Dicho rey tenía un hijo muy aficionado a la caza, y un visir. El rey dio orden a este de que acompañase a su hijo a donde quiera que fuese. Cierto día salió de caza,
acompañado por el custodio que le había designado su padre. Iban juntos, cuando apareció una fiera enorme. El visir dijo al hijo del rey: «Tuya es esa fiera. Cógela». El hijo del rey empezó a perseguirla, la perdió de vista y además perdió de vista al animal. El joven se quedó perplejo y no supo a dónde ir. Pero he aquí que de súbito apareció a lo lejos del camino una joven llorando. Corrió hacia ella y le preguntó: «¿Quién eres?». «Jal, hija de un rey de la India. Mientras viajaba por el desierto me entró sueño, me caí de mi montura sin darme cuenta y quedé abandonada, perdida». Comillas sencillas. Cuando el muchacho escuchó sus palabras, se apiadó de su situación, la hizo montar en su caballo y, llevándola a la grupa, emprendió la marcha. Al pasar junto a una roca la joven dijo: «Señor, deseo parar aquí un momento para hacer cierta necesidad». El príncipe la dejó junto a la roca, pero, al ver que tardaba, se impacientó y la siguió, sin que ella lo sospechara. Entonces se enteró de que era una rusa. Estaba diciéndoles a sus hijos: «Hijos, os he traído a un joven bien gordo. Tráenos, madre, nos lo meteremos en el vientre». Al oír estas palabras, el hijo del rey estuvo seguro de que había llegado su última hora. El corazón le latía desordenadamente, temió por sí y regresó a su caballo. La ogresa salió y al verlo descompuesto y tembloroso, le preguntó: «¿Qué temes?». «Tengo un enemigo y estoy preocupado». «¿Dices que eres hijo de un rey?». «Sí». «¿Por qué no le das dinero y acallar así su enemistad?». «Ando quiere el dinero. Solo le interesa la vida. Le temo, y, además, soy un hombre vejado». «Sí, has sido vejado, como aseguras. Pide a Dios que te auxilie contra él, puesto que él te basta contra los maleficios de tu enemigo y contra los maleficios de todos aquellos de quienes temes». El hijo del rey levantó la cabeza al cielo y rogó: «Oh, tú, que escuchas las súplicas del oprimido y apartas de él las desgracias cuando te lo pide. Auxíliame y apártalo de mí. Tú eres todopoderoso». Cuando la ogresa hubo oído estas palabras, se alejó y el hijo del rey volvió junto a su padre y le refirió lo que había ocurrido con el visir. «Así, pues, si tú, oh rey, te fías de este sabio, él te matará con la peor muerte. Si le das regalos y le allegadas a ti, no hará más que meditar la forma de hacerte morir. ¿No te das cuenta de que te ha librado de la enfermedad con medicación exterior, con algo que solo has tocado con la mano? ¿Quién te garantiza que no te mate con algo que te haga tocar?». El rey Yunnan dijo: «Dices verdad, puede ocurrir lo que has mencionado». Oh visir del buen consejo. Quizás este sabio haya venido con la misión de darme muerte, y sí, con algo que me hizo tocar con la mano, me curó, con algo que me haga oler puede matarme. Oh, visir, ¿qué hay que hacer? Envíale un mensajero ahora mismo y pídele que se presente. Si viene, le cortas el cuello, pagándole así por adelantado el daño que contra ti medita. Así quedarás libre de él, traicionado antes de que él te traicione a ti. Dices verdad, visir. El rey mandó llamar al sabio, y éste se presentó, alegre, sin saber lo que Dios, el clemente, le había destinado. Como alguien dice: «Oh, tú, que ves con temor las vicisitudes del tiempo, tranquilízate. Todas las cosas dependen de quien ha creado la tierra. Lo que está dispuesto, ocurre y no se borra. Vive seguro de que no sucederá lo que Dios no haya dispuesto». El sabio recitó los versos del poeta: «Si un día me acerco a ti sin expresar mi gratitud, dime, ¿para quién he preparado verso y prosa? Antes de que yo pida, tú ya renuevas tus dones. Procedentes de ti me llegan sin retraso y sin excusa. ¿Por qué, pues, no he de dar a tu elogio todo lo que se merece? ¿Por qué no he de loar tu generosidad en público y en privado? Agradeceré los favores que me has concedido. Mi boca no se cansará de repetirlos aunque abrumen mi espalda». Y añadió: «Abandona tus preocupaciones, pues todas las cosas dependen del destino. Alégrate al pensar en la llegada del bien inmediato y así olvidarás lo pasado. Tal vez un hecho que te encoleriza, encierra en sí el origen de una pronta satisfacción. Dios hace lo que quiere. No te opongas». Siguió:
Confía tus cosas al benefactor, al sabio, y no te preocupes de nadie más. Sabe que las cosas no suceden como tú quieres, sino como quiere Dios. Y concluyó: no te preocupes y olvida tus dificultades, pues las dificultades destruyen el buen sentido. ¿Para qué sirve el afanarse al pobre esclavo? Déjalo tranquilo. Así vivirás en el bienestar permanente. Cuando llegó el sabio, el rey le preguntó: ¿sabes para qué te he hecho venir? Lo desconocido solo lo conoce Dios. Ensalzado sea. Te he mandado venir para matarte y arrancarte el alma. El sabio Ruyan no cabía en sí de asombro al oír estas palabras. Rey, preguntó, ¿por qué vas a matarme? ¿Qué falta he cometido? Se me ha dicho que eres un espía que has venido para darme muerte. Te voy a matar antes de que me mates. El rey dio un grito al verdugo. Corta el cuello de este traidor y líbranos de sus maleficios. El sabio rogó: déjame vivir, y Dios te dejará vivir. No me mates, pues Dios también te matará. El pescador siguió. Reiteró las súplicas de la misma manera que yo he hecho contigo, Efrit, pero tú no me has hecho caso y has insistido en darme muerte. El rey Yunnan dijo al sabio Ruyan: no estaré seguro hasta que te haya dado muerte. Tú me has curado con algo que me hiciste tocar con la mano. No tengo la certidumbre de que no me mates con algo que me dé a oler o con cualquier cosa por el estilo. Rey, ¿esta es la recompensa que me das? ¿Devuelves mal por bien? Nada. Hay que matarte sin demora. Cuando el sabio se convenció de que el rey le iba a dar muerte, rompió a llorar y se lamentó del bien que había hecho a quien no se lo merecía. Como se dice en los versos, Meimuna carece de las dotes del juicio, a pesar de que su padre fue creado inteligente. No anduvo jamás ni por terreno muy seco ni por terreno lleno de barro. La luz de su recto entender le impidió resbalar. Después se adelantó el verdugo, le vendaba los ojos y, desenvainando la espada, preguntó al rey: ¿das la orden? El sabio lloraba y le decía al rey: déjame vivir y Dios te conservará. No me mates, pues Dios te matará. Y recitó los siguientes versos: di consejos, pero no fui escuchado. Otros han engañado y han conseguido su propósito. Mis consejos han hecho que sea despreciado. Si vivo, no volveré a darlos. Si muero, anunciaré en una lengua universal la suerte de todos los buenos consejeros. El sabio le preguntó al rey: ¿esta es la recompensa que de ti recibo? Me recompensas de la misma manera que paga el cocodrilo. ¿Qué historia es esa del cocodrilo? No me es posible contarla en el estado en que estoy. Pero, por Dios, déjame vivir y Dios te conservará. El sabio lloraba de tal modo, que varios de los familiares del rey se incorporaron y dijeron: Rey, concédenos la sangre de este sabio. Jamás le hemos visto obrar mal en lo que a ti se refiere, y lo único que le hemos visto hacer ha sido librarte de la enfermedad ante la cual habían fracasado todos los médicos y los sabios. Les dijo el rey: desconocemos la causa de que mate a este sabio. Si le dejó con vida, estoy perdido, pues quien me ha curado la enfermedad que tenía solo con hacerme tocar un objeto con la mano, puede matarme con cualquier cosa que me dé a oler. Temo que me mate para poder cobrar una recompensa. Tal vez sea un espía que solo ha venido con el fin de darme muerte. No me queda más remedio que poner fin a su vida. Solo después podré estar tranquilo. Dijo el sabio: déjame vivir y Dios te conservará. No me mates, pues Dios te matará. Comillas. Cuando el sabio se hubo convencido, oh Efrit, de que el rey le iba a matar, le dijo: Rey, ya que he de morir, concédeme un plazo para que vaya a mi casa, me purifique, recomiende a mis familiares y a mis vecinos que se encarguen de enterrarme, y legue los libros de medicina. Tengo uno extraordinario, que te lo dejaré a ti para que lo guardes en tu biblioteca. ¿Qué libro es? Uno en el que hay innumerables maravillas. El menor de los secretos que encierra es este. Cuando me hayas cortado la cabeza, ábrelo. Cuenta 3 páginas y lee 3 líneas de la carilla que quede a tu izquierda. Mi cabeza empezará a hablar y te contesta a todo lo que le preguntes. El rey quedó admirado y se estremeció de emoción. Le dijo: sabio, cuando te haya cortado la cabeza, ¿esta va a hablar? Sí. Oh rey. Esto es un prodigio.
Comillas. El rey le dejó marcharse custodiado. El sabio llegó a su casa y arregló sus asuntos durante aquel día. Al día siguiente se dirigió a la sala de audiencias. Habían acudidos los emires, visires, chambelanes, funcionarios y todos los magnates del reino. La sala parecía un jardín en flor. Cuando Ruyan entró, se colocó enfrente del rey. Llevaba un libro antiguo y una cazoleta, en la cual había unos polvos. Se sentó y dijo: «Que me traigan una bandeja». Se la llevaron, vertió los polvos y los extendió. «Rey», dijo, «coge este libro, pero no lo emplees hasta que me hayan cortado la cabeza. Cuando me la hayan quitado, colócala en esta fuente y manda que la aprieten bien encima de los polvos. Hecho esto, la sangre dejará de manar». El rey mandó que se le cortase la cabeza y cogió el libro. El verdugo le cortó la cabeza al sabio, que cayó en medio de la bandeja, y metió el cuello en los polvos. La sangre dejó de correr y el sabio abrió los ojos y dijo: «Abre el libro». El rey lo abrió, pero las páginas estaban adheridas. Se metió el dedo en la boca y lo mojó con saliva. Abrió así con esfuerzo la primera, la segunda y la tercera páginas, y continuó abriendo hasta llegar a la sexta, pero no había nada escrito. «Sabio, aquí no hay nada escrito. Vuelve más hojas». El rey volvió unas cuantas más durante unos momentos, hasta que el veneno penetró en su cuerpo repentinamente, pues el libro estaba envenenado. El rey se agitó, gritó y dijo: «El veneno me hace efecto». El sabio Ruyan recitó: «Gobernaron, pero se excedieron en sus poderes, en breve los poderes cesarán. Parecerá como si nunca hubieran existido. Si hubiesen obrado con equidad hubiesen sido tratados, pero fueron injustos, y el destino ha sido a su vez injusto. Los ha afligido con calamidades y pruebas. La voz del tiempo recita: esto es a cambio de aquello, y no hay modo de discutir con el destino». En cuanto el sabio Ruyan terminó de decir estas palabras, el rey cayó muerto. Sabe, Efrit, que si el rey Yunnan hubiese dejado vivir al sabio Ruyan, Dios le hubiese dejado vivir, pero no quiso que fuese así. Al contrario, quiso matarle y Dios le mató a él. Si tú, oh Efrit, me hubiesen concedido la vida, Dios también te la hubiese concedido. Seresade se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Su hermana Dunyasad le dijo: «Qué dulces son tus palabras». Seresade contestó: «¿Y qué es esto en comparación de lo que os contaré la próxima noche si vivo y el rey me concede gracia?» Pasaron la noche felices hasta que llegó la aurora. El rey se dirigió al diván y cuando terminó se dirigió a su palacio y se reunió con sus familiares. Fin de la historia. Si te gustó, dale like, suscríbete y cuéntanos en los comentarios qué parte fue tu favorita. Nos vemos en la próxima aventura.